Hola, hola, amantes del drama y del amor a la turca. Sean todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para las historias más apasionantes, los giros más inesperados y, por supuesto, los galanes que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance comprimido, un universo donde la pasión explota en pequeñas dosis, los mini dramas turcos de amor real en 10 capítulos. Sí, han escuchado bien. Sabemos que a veces el tiempo es oro y que no siempre podemos comprometernos con las largas sagas televisivas. Por eso he preparado una selección especial de joyas narrativas, historias de amor intensas y conmovedoras que se despliegan en tan solo 10 episodios. Ideales para maratonear en un fin de semana, para disfrutar en esas noches en las que solo quieres una dosis de romance sin tener que esperar meses para ver el final feliz. Antes de que empecemos a desgranar estas maravillas, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series favoritas, recomendaciones personalizadas y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, prepárense para suspirar. Vamos a empezar con un drama que, a pesar de su corta duración, deja una huella imborrable, Biraz Kiki-Hayat. Imaginen la siguiente situación: un joven arquitecto brillante y con un futuro prometedor, se enfrenta a una decisión crucial en una sola noche. ¿Debería ir a una fiesta con sus amigos o quedarse en casa con su perro? Esta simple elección desencadena dos realidades paralelas, dos caminos divergentes que lo llevan a experimentar dos amores diferentes, dos vidas completamente distintas. Es una reflexión fascinante sobre el poder de las decisiones, sobre cómo un instante puede cambiar nuestro destino y sobre cómo el amor, en cualquiera de sus formas, puede transformarnos. La química entre los protagonistas es innegable y la trama, aunque un poco fantasiosa, te atrapa desde el primer minuto. Prepárense para reflexionar sobre sus propias decisiones y para preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? La belleza de Biraz Kiki-Hayat reside en su capacidad para hacernos cuestionar nuestras propias vidas. Nos obliga a pensar en esos momentos cruciales donde una pequeña elección pudo haber alterado todo el curso de nuestra existencia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pasaría si hubiéramos dicho sí en lugar de no, si hubiéramos tomado ese camino en lugar de otro? La serie explora esa incertidumbre inherente a la vida humana, esa constante sensación de que podríamos estar viviendo una realidad completamente diferente. Además, la banda sonora es absolutamente encantadora, con melodías que te transportan a esos momentos de indecisión y anhelo. Los paisajes urbanos de Estambul, capturados con una fotografía impecable, añaden una capa adicional de belleza a la narrativa. Luego tenemos Yarım Kalan Aşklar. Este drama es un poco más complejo, con toques de misterio y un elemento sobrenatural que lo hace particularmente intrigante. La historia gira en torno a un periodista que muere en un accidente de coche y reencarna en el cuerpo de otra persona. Atrapado en un nuevo cuerpo y con la misión de descubrir la verdad sobre su muerte, se reencuentra con su antigua amada, quien lo cree muerto. La dinámica entre ellos es explosiva, llena de tensión, secretos y un amor que desafía los límites de la vida y la muerte. Es una propuesta original y arriesgada que te mantiene al borde del asiento durante los 10 episodios. Si les gustan las historias con un toque de fantasía y un romance prohibido, este es para ustedes. Yarım Kalan Aşklar no es solo una historia de amor, sino también un thriller psicológico que te hará cuestionar la realidad. La serie juega con la idea de la reencarnación y el destino, planteando preguntas sobre la justicia y la posibilidad de redención. ¿Puede un amor verdadero trascender la muerte y el tiempo? ¿Podemos escapar de nuestro destino? La actuación de los protagonistas es impecable, transmitiendo la angustia y la confusión de sus personajes. La dirección es magistral, creando una atmósfera de suspense y misterio que te atrapa desde el primer momento. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción y la búsqueda de la verdad, añadiendo una capa adicional de profundidad a la narrativa. La trama se va desentrañando poco a poco, revelando secretos oscuros y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Ahora, vamos a algo un poco más ligero y divertido, Benim Tatlyalam. Este drama es una comedia romántica encantadora que te robará una sonrisa en cada episodio. Un padre soltero desesperado por complacer a su hija, le inventa una historia sobre su madre, quien supuestamente está trabajando en el extranjero. Sin embargo, la mentira se complica cuando la niña insiste en conocer a su madre. En un intento por mantener la farsa, el padre contrata a una joven para que se haga pasar por la madre.
Por supuesto, lo que empieza como una simple actuación se convierte en algo mucho más profundo y complicado. Es una historia tierna y divertida sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades. Perfecta para ver con una taza de té y disfrutar de un rato agradable. Benim Tal Yalan es una bocanada de aire fresco en el mundo de los dramas turcos. Es una historia sencilla pero conmovedora que te recordará la importancia de la familia y el poder del amor incondicional. La serie te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y diálogos ingeniosos, pero también te tocará el corazón con sus momentos de ternura y emoción. La química entre los protagonistas es palpable, creando una dinámica creíble y encantadora. La serie también aborda temas importantes como la paternidad soltera y los desafíos de criar a un hijo sin una figura materna. Sin embargo, lo hace de una manera ligera y optimista, sin caer en el melodrama. Benim Tal Yalan es una serie perfecta para desconectar de la realidad y disfrutar de un rato agradable con personajes entrañables y una historia que te dejará con una sonrisa en el rostro. Y si lo que buscan es un drama que les haga llorar a moco tendido, no pueden perderse Mucize Doctor. Aunque la serie completa tiene más episodios, los primeros 10 sirven como una introducción poderosa y conmovedora al personaje principal, Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant. A pesar de enfrentar el escepticismo y los prejuicios de sus colegas, Ali demuestra ser un médico excepcionalmente talentoso y empático. A través de su historia, el drama explora temas como la inclusión, la aceptación y el poder de la diferencia. Es una historia inspiradora y llena de momentos emotivos que te tocará el corazón. Prepárense para necesitar pañuelos. Mucize Doctor es mucho más que un simple drama médico. Es una historia de superación personal, de lucha contra los prejuicios y de la importancia de la aceptación. La serie te hará reflexionar sobre tus propias actitudes hacia las personas con discapacidad y te inspirará a ser más comprensivo y empático. La actuación de Tañer Olmez como Ali Befa es simplemente magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la inteligencia y la determinación de su personaje. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables que apoyan a Ali en su camino. Mucize Doctor no es una serie fácil de ver, ya que aborda temas difíciles y te hará sentir una amplia gama de emociones. Sin embargo, es una serie que vale la pena ver, ya que te dejará con un mensaje positivo y una nueva perspectiva sobre la vida. Continuando con la línea de historias inspiradoras, tenemos Ada Masal. Esta serie nos transporta a una pequeña isla en el Egeo, donde dos personas completamente diferentes, con vidas y personalidades opuestas, se ven obligadas a trabajar juntas. Aziran, una exitosa mujer de negocios de la ciudad, es enviada a la isla para llevar a cabo un proyecto que amenaza la tranquilidad del lugar. Allí conoce a Poyraz, un isleño apasionado por su hogar y dispuesto a luchar por protegerlo. A medida que trabajan juntos, la hostilidad inicial se transforma en una atracción irresistible. Es una historia sobre la conexión con la naturaleza, la importancia de las raíces y la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Además, los paisajes son absolutamente impresionantes. Ada Masal es un escape perfecto a un mundo de belleza y tranquilidad. La serie te transportará a una isla paradisíaca con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes exuberantes. La historia de amor entre Aziran y Poyraz es un clásico cuento de opuestos se atraen, pero está contado de una manera fresca y original. La serie también aborda temas importantes como la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la importancia de la comunidad. Ada Masal es una serie perfecta para ver en un día soleado, disfrutando de la belleza de la naturaleza y dejándote llevar por una historia de amor encantadora. La química entre los protagonistas, Ayka Sinturan y Alp Nabruz, es innegable, lo que hace que su romance sea aún más creíble y cautivador. Además, la banda sonora, con melodías suaves y relajantes, complementa a la perfección la atmósfera idílica de la isla. Ahora, para los amantes de los thrillers románticos, les recomiendo Fi. Aunque técnicamente no es un mini-drama, ya que tiene más de 10 episodios por temporada, cada temporada se puede ver como una historia independiente y autoconclusiva. La serie sigue la vida de Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Su obsesión lo lleva a manipular y controlar cada aspecto de la vida de Duru y de las personas que la rodean. Es una serie oscura, provocadora y llena de tensión sexual. No es para todos los gustos, pero si disfrutan de las historias con personajes complejos y situaciones límite, Fi los mantendrá pegados a la pantalla. Fi es una serie que te hará cuestionar la naturaleza del amor,
la obsesión y el poder. La serie explora los límites de la moralidad y te dejará pensando en las consecuencias de nuestras acciones. La actuación de Serine Sarkaya como Duru y Mehmet Gunsur como Kan Mañay es simplemente brillante, transmitiendo la complejidad y la oscuridad de sus personajes. Fi no es una serie fácil de ver, ya que aborda temas perturbadores y te hará sentir incómodo en ocasiones. Sin embargo, es una serie que te dejará una huella imborrable y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La dirección es audaz y provocadora, utilizando simbolismos y metáforas para transmitir la profundidad de la historia. La banda sonora, con melodías inquietantes y sensuales, complementa a la perfección la atmósfera de suspense y misterio. Otro drama que merece ser mencionado es Menajerim y Ara. Esta serie es un vistazo divertido y satírico al mundo del espectáculo turco, centrado en una agencia de talentos y sus excéntricos clientes. Cada episodio presenta un nuevo desafío para los agentes, quienes deben lidiar con las demandas y los caprichos de las estrellas. Aunque el romance no es el tema central, hay varias historias de amor que se desarrollan a lo largo de la serie, añadiendo un toque de dulzura a la trama. Es una opción ideal si buscan algo ligero, entretenido y con un toque de humor. Menajerim y Ara es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. La serie ofrece una visión única y divertida del mundo del espectáculo, mostrando los entresijos de la industria y las relaciones complejas entre los agentes y sus clientes. La serie también cuenta con cameos de numerosas celebridades turcas, lo que añade un toque de autenticidad y realismo. Menajerim y Ara es una serie perfecta para desconectar de la realidad y disfrutar de un rato agradable con personajes entrañables y una trama que te mantendrá entretenido de principio a fin. La serie también aborda temas importantes como la ambición, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños, aunque lo hace de una manera ligera y optimista. Y por último, pero no menos importante, tenemos Ask 101. Este drama adolescente sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela haciendo que su profesora favorita se enamore de un nuevo profesor. Lo que empieza como un simple plan se convierte en una experiencia transformadora para todos ellos, que aprenden sobre el amor, la amistad y el autodescubrimiento. Es una serie fresca, moderna y con un mensaje positivo sobre la importancia de la educación y la conexión humana. Ask 101 es una serie que te recordará tus años de instituto y te hará reflexionar sobre las primeras experiencias de amor y amistad. La serie aborda temas importantes como el bullying, la presión social y la búsqueda de la identidad, pero lo hace de una manera sensible y optimista. La serie también cuenta con una banda sonora pegadiza y un elenco de jóvenes actores talentosos que transmiten la energía y la rebeldía de sus personajes. Ask 101 es una serie perfecta para ver con amigos o en familia, ya que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas. La serie también transmite un mensaje positivo sobre la importancia de la educación y la posibilidad de cambiar el mundo a través del amor y la compasión. Bueno, mis queridos amantes del drama, ahí lo tienen, una selección de mini dramas turcos de amor real en 10 capítulos que seguramente los cautivarán. He añadido más detalles y análisis a cada recomendación para que tengan una idea más completa de lo que pueden esperar. Espero que hayan encontrado alguna joya que les llame la atención y que disfruten de estas historias tanto como yo. Recuerden que el mundo del drama turco tiene mucho que ofrecer, así que no se limiten a estas recomendaciones y exploren otras opciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo del romance turco en formato reducido. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a explorar estas historias. ¿Cuál de estos dramas les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra recomendación de mini drama que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Además, si tienen alguna pregunta sobre alguna de las series mencionadas, no duden en preguntar. Estaré encantada de responderles. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama y por supuesto, suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estoy planeando muchos vídeos nuevos con análisis de series populares, entrevistas con actores turcos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.
Que sus maratones de dramas turcos estén llenos de pasión, lágrimas y finales felices.